Cuando se cumplen 100 días de ofensiva rusa en Ucrania, las autoridades de Severodonetsk informaron que han retomado el 20% de la ciudad. A su vez, la Unión Europea aprobó el sexto paquete de sanciones contra Moscú y el presidente Vladimir Putin aseguró que no atacará los puertos ucranianos que sean desminados para el paso de cereales bloqueado desde hace semanas. El movimiento Ni Una Menos, nacido en Argentina en 2015, cumplió 7 años y cientos de mujeres salieron a las calles de Buenos Aires para exigir el fin de los feminicidios, la violencia machista y la impunidad. Las mujeres reiteraron su petición de una reforma judicial con perspectiva de género. Turquía cambió de nombre y de ahora en adelante se llamará Türkiye en todos los idiomas. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan tomó la decisión para reivindicar los valores culturales del país. Tenemos reporte desde Estambul. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Ucrania, donde se cumplen 100 días desde el inicio de la invasión rusa. Pese a que las fuerzas del Kremlin continúan su ofensiva en Severodonetsk, el ejército ucraniano informó que retomó el control del 20% del territorio perdido en esa ciudad. Naciones Unidas estima que más de 4.000 personas han perdido la vida y otras 5.000 han resultado heridas a causa de los enfrentamientos. Escuché muchas veces que Severodonetsk estaba ocupada, que el ejército ruso la tomó por completo. Quiero decirles que no fue tomada por completo. Antes la situación era difícil, el porcentaje era de alrededor del 70%. Ahora los hemos hecho retroceder en aproximadamente un 20%. A continuación veremos un recuento de lo que ha sido el conflicto que inició el 24 de febrero. El presidente Volodymyr Zelensky informó que hasta el momento Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano, pero resaltó que confía en que su país logrará la victoria. Además de los muertos y heridos, esta guerra ha dejado casi 7 millones de refugiados y 8 millones de desplazados internos, casi 260.000 deportaciones forzosas hacia Rusia y al menos 13.000 casos en estudio por posibles crímenes de guerra. Entre voces alarmistas y otras más optimistas, el 24 de febrero se cumplió el peor de los pronósticos en Europa. Rusia decidió invadir Ucrania bajo el pretexto de desnazificar el país y proteger a los rusoparlantes. He tomado la decisión de lanzar una operación militar. Sus abuelos y bisabuelos no lucharon defendiendo nuestra patria para que los neonazis de hoy se hicieran con el poder de Ucrania. Los rusos entraron a la nación vecina por distintos frentes, por el norte, noreste, desde el Donbass y por el sur, desde Crimea, en manos rusas desde su ocupación en 2014. Junto al pánico entre los ucranianos y las pérdidas de vidas humanas, las sanciones de Occidente no tardaron en llegar. Estamos decididos a imponer costes masivos a Rusia, costes que la aislarán aún más del sistema financiero internacional y de nuestras economías. Las primeras conversaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas para negociar el 28 de febrero no evitaron la avanzada rusa, con una llamada de auxilio del presidente ucraniano. Demuestren que están con nosotros, demuestren que no nos dejarán, demuestren quiénes son verdaderamente europeos. Entonces la vida vencerá a la muerte y la luz a la oscuridad. Con la caída de Jersón el 3 de marzo, la primera derrota ucraniana, el sufrimiento solo acababa de empezar. Las mayores víctimas hasta el momento, los civiles. Espero que mi esposa haya muerto rápido. Espero que en este momento mi esposa esté en el cielo y que todo haya sido perfecto en su vida. Tras otros bombardeos contra civiles como el del teatro de Mariupol, uno de los puntos de inflexión de la guerra se vivió a principios de abril, tras descubrir decenas de cadáveres en Bucha, tirados en las calles maniatados. Algo por lo que la comunidad internacional empezó a hablar de genocidio. La verdad del asunto, usted vio lo que pasó en Bucha. Putin es un criminal de guerra. Con ayudas multimillonarias, Ucrania consiguió hacer retroceder a los rusos de Kharkiv, la segunda ciudad del país, a mediados de mayo, pero no lograron salvar Mariupol, que cayó en manos rusas el 21 de mayo.
Actualmente, la avanzada rusa se concentra en el este y en el horizonte el fin de la guerra es muy incierto. Con una multitudinaria protesta, el colectivo Ni Una Menos conmemoró los 7 años desde su fundación en Argentina. Cientos de mujeres marcharon en Buenos Aires para exigir al gobierno que tome medidas urgentes para enfrentar los feminicidios, la violencia machista y la falta de igualdad de género. Con consignas como vivas y libres nos queremos, las mujeres volvieron a pedir una reforma judicial con perspectiva de género. Previamente conversamos con Victoria Freire, socióloga y activista del colectivo Ni Una Menos, que nos contó cuáles podrían destacarse como los mayores logros del movimiento tras 7 años de activismo. Sin lugar a dudas, el principal logro del movimiento Ni Una Menos tiene que ver con haber generado un antes y un después en la agenda pública respecto del debate y la mirada sobre la violencia de género, y un movimiento, un proceso de movilización inmenso que conquistó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de cupo laboral travesti trans, logró incorporar también a la legislación sobre violencia de género aquellas violencias no suficientemente visibilizadas, como la violencia política, la violencia mediática. Hemos logrado en este tiempo también avanzar en la paridad, en la representación política, en las listas de construcción electoral. Hemos desarrollado, creo yo, un proceso que tiene su expresión en términos legislativos, en términos institucionales, con incluso la construcción de un Ministerio Nacional de Géneros, Mujeres y Diversidades por primera vez en la historia, pero también un proceso social por abajo de organización, de construcción colectiva y de acompañamiento ante situaciones de violencia de género que siguen sucediendo en nuestro país, que siguen encontrándose con muchísimos obstáculos y con desigualdades estructurales que están absolutamente presentes. Este viernes, Cuba registró fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Alex, formada por los restos del huracán Ágata. El temporal ha dejado al menos un desaparecido, cientos de evacuados y daños en distintas infraestructuras de la isla. Alba Santana nos amplía. Inundaciones, ríos desbordados y hasta desaparecidos. Este es el panorama en el occidente y el centro de Cuba tras más de 28 horas de lluvias ininterrumpidas, provocadas por la tormenta tropical Alex. Esta intensidad ha sido mucha la intensidad de la lluvia, no hay tragante que aguante eso. No se puede por la lluvia pasar ni para arriba ni para abajo, el agua te va a la cintura, ¿viste cómo es? Entonces ya qué vamos a hacer, vivir como estamos viviendo. Con el agua por las rodillas, los cubanos han estado intentando empujar autos y autobuses atascados en las calles de la capital, La Habana, después de que el fenómeno acumulase hasta 300 mililitros de agua por metro cuadrado en algunas zonas. Varias regiones del país están incomunicadas y cientos de personas han tenido que ser evacuadas. Bueno, la televisión había dicho de que iba a llover bastante, pero no pensé que fuera tanto. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ya avisó que toda la isla está en alerta máxima hasta próximo aviso por la tormenta Alex, formada por los restos del huracán Ágata, que había pasado en los días anteriores por México, dejando muertos y desaparecidos. Desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos se espera que las lluvias continúen en la isla hasta entrada la noche de este viernes y se espera que sigan después en Florida y las Islas Bahamas. Turquía cambió de nombre. Ahora el país se llamará Turquía en todos los idiomas, según le informó el gobierno de Recep Tayyip Erdogan a Naciones Unidas. El organismo afirmó que el cambio de nombre se realizará de inmediato. Desde Estambul, Adrià Rocha, corresponsal de France 24, nos explica por qué se tomó esta decisión. Turquía ya no existe. A partir de hoy mismo, este viernes, Turquía pasa a llamarse Türkiye, que es lo mismo que Turquía, pero en vez de un idioma en extranjero será en turco. Así lo ha confirmado Naciones Unidas esta pasada madrugada, cuando ha confirmado que ha recibido la carta del Ministerio de Exteriores turco pidiendo precisamente que se cambie el nombre oficial internacional de Turkey en inglés, Turkey en francés o Turquía en español a solo en turco Türkiye.
Este movimiento lleva tratándose en Turquía desde el pasado diciembre, cuando el presidente turco Recep Tayyip Erdogan explicó que empezaba Turquía esta iniciativa, y viene sobre todo por un gran motivo, y es que en inglés turkey significa pavo, que es lo que comen los estadounidenses cuando celebran uno de los días más populares en su país, que es el Día de Acción de Gracias. Además, turkey en inglés significa algo así como estúpido o tonto, una persona que no tiene mucho interés en lo que hace, algo Turquía que se ha querido distanciar completamente. El gobierno turco asegura que este cambio es para intentar darle poder a los turcos, para poder que decidan ellos mismos cómo quieren que su país sea llamado internacionalmente. Sin embargo, pasará lo que les pasa a muchos otros países que han cambiado el nombre hace poco, como la República Checa en 2016 o Holanda en 2020. A partir de entonces, Holanda pasó a llamarse solamente Países Bajos, y la República Checa, Chequia, sin embargo, internacionalmente se sigue llamando igual a estos países. Turquía quiere hacer el mismo camino. Veremos si en el futuro los ciudadanos del mundo pasan a llamarle de Turquía, Turkey o Turkey, o en otros idiomas, a solamente Turquía. Vamos hasta Mali para hablar de la MINUSMA, una de las misiones de mantenimiento de la paz calificada entre las más mortíferas. La MINUSMA se estableció en abril de 2013 para estabilizar Mali después de que organizaciones extremistas se hicieran con gran parte del país. Ahora una copia exclusiva de un informe inédito visto por France 24 detalla una situación crítica en esta nación de África Occidental. Esto mientras 2 miembros de las fuerzas de paz de la ONU fueron asesinados este viernes. La salida de Francia de Mali beneficiará a las fuerzas yihadistas del país, según un informe exclusivo conocido por France 24. El personal de la Operación de Mantenimiento de la Paz de la ONU, MINUSMA, pide más personal y una renovación de su misión por 1 año, mientras las autoridades malienses intentan obstruir su trabajo. Por ejemplo, la zona de exclusión aérea que impidió a la MINUSMA volar con sus aviones se describe en el informe con todo detalle. Una obstrucción de la investigación que la MINUSMA quería llevar a cabo en Moura para averiguar lo sucedido allí, así como en otras regiones del centro de Mali. El informe también destaca el alcance de la MINUSMA en el país, que está desplegada en regiones peligrosas como Gao, Tombuctú y Douentza, donde 2 miembros de las fuerzas de paz fueron asesinados el viernes. Los grupos extremistas están intensificando sus ataques en todo el país. El Estado maliense controla ahora el 15% de su territorio, el 10% del norte y el 21% del centro. Son cifras muy alarmantes. El informe es el segundo que se publica este año, después de que un primer balance constatara un aumento de las violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos. Con más de 12.000 soldados desplegados en Mali, la MINUSMA es la misión de la ONU más peligrosa en el mundo. En Reino Unido, los miembros de la familia real se reunieron el viernes en la iglesia de St. Paul para participar de la ceremonia de acción de gracias en el marco de las celebraciones por el jubileo de platino de la reina Isabel II, una cita a la que la monarca no pudo asistir debido a molestias de salud. El Palacio de Buckingham informó que la reina no asistirá al hipódromo el sábado para presenciar la carrera Epsom Derby. Pompa, ceremonia y fiesta. La multitud se reunió en las afueras de la Catedral de San Paul el viernes para celebrar el jubileo de platino de la reina Isabel II, que cumple el récord de 70 años en el trono. La monarca de 96 años no participó del servicio por problemas de movilidad, pero siguió el acto a través de la televisión desde el castillo de Windsor. Bendita sea, necesita descansar. Ayer fue un gran día. Sin embargo, la familia de Isabel II, encabezada por su hijo y heredero, el príncipe Carlos, estuvieron en representación de la monarca. En su primera aparición pública en Gran Bretaña desde hace 2 años, Harry y Meghan fueron recibidos entre aplausos y también abucheos. Me encantan Meghan y Harry, creo que son una pareja brillante, se aman, eso es lo principal. Y la verdad es que me sorprendió que la mayoría de la gente abucheara, no entiendo por qué. Bueno, siento decir que no soy fan de Harry y Meghan. Creo que son muy respetuosos con la reina. Amo a la reina y creo que deberían ser más solidarios con ella. Pero en un reflejo público de la creciente presión sobre su liderazgo, el primer ministro Boris Johnson fue recibido con un coro unánime de rechazo. La comitiva tomó asiento entre los 2.000 fieles y comenzó la misa. Your Majesty, we are sorry that you're not here with us this morning. Su Majestad, lamentamos que no esté aquí con nosotros esta mañana, pero nos alegramos de que siga en el cargo y nos alegramos de que aún haya más por venir. Así que gracias por seguir adelante.
So thank you for staying the course. A pesar de que las celebraciones continuarán durante todo el fin de semana, el Palacio de Buckingham ha confirmado que la reina también se perderá la carrera de caballos del Derby de Epsom, así como un concierto de música pop en su honor el sábado. Así finalizamos esta emisión de noticias. Gracias por su sintonía. Volvemos en breve.